Nuestro cuerpo físico es un templo para experimentar la tercera dimensión y aprender. Cuando no lo respetamos, sobreviene la enfermedad, desbalances emocionales y mentales. La alimentación del bípedo promedio es una combinación destructiva de nuestros sistemas. Es antinatural, no sustentable y es profundamente egoísta. Enfermos y dependientes, somos manipulables, somos esclavos de adicciones, de quienes promueven el nuevo orden mundial y del falso ser. Conócete. Conoce las reglas del juego y conoce a tu adversario. Esta propuesta no pretende ser una guía alimenticia. Es solo una introducción a temas cuya información abunda. No se enfocará en aspectos de sustentabilidad, ética o proveniencia. Tampoco es un consejo médico. Que cada bípedo tome responsabilidad y haga su búsqueda. Después del aire, el agua es el elemento esencial para nuestra salud física. El promedio aceptado de la cantidad de agua que bebemos depende de la temperatura y el ejercicio, así como el tamaño de cada persona. El mínimo promedio es de 2 litros diarios para un adulto. Sin el agua, no podemos eliminar toxinas, limpiarnos internamente. Su déficit acarrea problemas renales e inmunológicos. Es importante también considerar que su exceso puede desmineralizarnos. Muchos bípedos estamos acostumbrados a ingerir un número de bebidas nefastas, gaseosas, tés, jugos azucarados y otros envasados. No solo son innecesarios, sino muy dañinos por el azúcar que contienen. La publicidad es un engendro satánico. Comparto esto como alguien que fue acólito del lavado cerebral, que es el marketing y la publicidad, a la que solo le importa vender beneficios, muchas veces intangibles, muchas veces falsos, a un nicho determinado. Es decir, solo le importa la rentabilidad, los papelitos verdes. Si un producto alimenticio goza de promoción masiva, es más que suficiente para dudar de él. El agua que los bípedos urbanos ingerimos es proveniente de corporaciones o la provista por las plantas potabilizadoras municipales. Es cierto que el agua potable limita patógenos de los que nuestros debilitados sistemas pueden protegernos parcialmente. El agua de muchas ciudades contiene un número peligroso de ppms, partes por millón, de ciertos venenos añadidos, como el flúor y cloro. El flúor es una neurotoxina y sirve para envenenar. No fortalece los dientes ni huesos. En algunas ciudades se adiciona flúor al agua municipal o a otros productos como dentífricos y sal de mesa. De acuerdo a muchos, también calcifica el sistema límbico. El cloro sirve para esterilizar el agua. Es cierto, y es útil en ciertas cantidades, pero en ciertas concentraciones, su ingesta y contacto resultan dañinos para nuestros sistemas. Hervir el agua acaba con los patógenos bióticos, pero no con los venenos abióticos. Es muy recomendable filtrar el agua que consumimos. El flúor es complicado de filtrar
requiere de aparatos de ósmosis inversa, que son costosos. También se puede tratar con otros filtros que no lo eliminan, pero lo reducen. El boro es un mineral eficiente para contrarrestar los efectos del flúor. El cloro es más fácil de tratar. Puede reducirse reposando el agua o con filtros de carbón. Estos filtros también retienen otras partículas nocivas. En nuestras duchas y lavamanos también se pueden instalar filtros, pues estos elementos también son dañinos a nivel cutáneo. El pH corporal es un factor determinante de nuestra salud. Nuestro pH fluctúa en el día, dependiendo de aquello que ingresa a nuestro sistema, es decir, alimentos y bebidas. Debemos procurar mantener un pH cercano a 7.4, es decir, debe ser alcalino. La acidez en nuestro sistema genera el medio óptimo para la proliferación de numerosas enfermedades. Alimentos que acidifican nuestro sistema por su pH ácido comprenden el azúcar, gaseosas, cárnicos, lácteos, aceites de cocción, procesados y otros. La alimentación vegana, excluyendo aceites y azúcar, es alcalina. Por ello, los veganos tienen una incidencia mucho menor de las principales causas de muerte de la población: irregularidades circulatorias, infartos, hipertensión, cáncer y diabetes. Ser vegano no es sinónimo de salud. Muchos veganos comen chatarra. Un vegano que consume papas fritas, gaseosas y galletas, es decir, altas cantidades de aceites de cocción, azúcar y procesados, no está preocupado por su salud. Consumiendo estos venenos acídicos, puede tener deficiencias nutricionales. De esta manera, lacerando el veganismo, pues los galenos desinformados tienden a atribuir la ausencia de cárnicos como la causa de cualquier mal que pueda sufrir un vegano. Pocos médicos tienen una buena formación nutricional. Este no es un ataque a los verdaderos galenos, pero mucho de lo que conocen los médicos viene dictado por los protocolos sionistas que controlan universidades y que controlan la industria farmacéutica, que manipulan a la medicina. Un galeno que ha hecho un juramento alusivo a Hipócrates debe tratar los males y dolencias que correspondan con la dieta, con la causa, antes de recetar algo como antiácidos. En los medios alcalinos, el cáncer y otras enfermedades no proliferan. Las frutas, verduras, granos, leguminosas tienen un pH base o no muy ácido. Un punto importante a considerar de la alcalinidad son las bebidas azucaradas, jugos, gaseosas y otras bebidas envasadas. Son hiperacídicas. El agua alcalina es beneficiosa para nuestro sistema. Los filtros comunes de carbón alcalinizan el agua potable. El pH del agua se puede medir de algunas maneras. Estos son un par de kits que sirven para realizar estas mediciones. El bicarbonato de sodio es un mineral base, un compuesto que nos ayuda a recuperar la alcalinidad, así como para tratar enfermedades, para el aseo de casa y el aseo personal. El promedio de bípedos no necesita traquear sus calorías, su índice de metabolismo basal. Solo manejando un peso y aspecto armónicos o semiarmónicos, se puede determinar si se está comiendo de más o muy poco. El metabolismo sí juega un papel, pero para la mayoría de bípedos, el meollo del asunto se reduce a la ingesta calórica. La caloría es la unidad de medida del contenido energético de los alimentos. Los macronutrientes
son los componentes más abundantes que comprenden los alimentos, descartando al agua. Los macronutrientes son 3: carbohidratos, proteínas y grasas. Los carbohidratos son el combustible energético más eficiente para nuestra especie. Las proteínas constituyen las fibras musculares y las grasas son indispensables para las conexiones nerviosas. Los 3 macronutrientes son necesarios. Los porcentajes que requerimos de cada uno son muy variables. Un promedio recomendado de porcentajes para alguien que hace algo de ejercicio suele ser de 60% carbohidratos, 20% proteínas, 20% grasas, que comprenderán las 1.500 a 2.500 calorías diarias que el promedio de los bípedos sobre el planeta necesita. Estos datos varían de acuerdo a la estatura, peso y, por supuesto, el ejercicio que realiza el individuo, al consumo calórico. Cada gramo de proteína o carbohidrato tiene 4 calorías. Cada gramo de grasa tiene 9 calorías. Así que un gramo de arroz contiene menos calorías que un gramo de fritos, pues estos últimos contienen más grasas que el arroz. El arroz, las pastas, las grasas, los carbohidratos no engordan. Las calorías en exceso lo hacen, y no importa la fuente, pueden provenir de comida chatarra o de frutas y verduras. Si estamos en un superávit calórico, engordaremos indefectiblemente. Tenemos diferentes ritmos metabólicos, y esto sí incide en que algunos puedan consumir más. Pero al final, lo que más importa es el balance calórico de cada individuo. Quienes atacan las dietas altas en carbohidratos no responden a estudios más completos que demuestran que son nuestro combustible ideal. Las dietas y modas escasas en carbohidratos pueden ser efectivas para bajar de peso, pero son dañinas a largo plazo. Exceptuando a los seres respiracionistas, necesitamos de los 3 macronutrientes. Satanizar a cualquiera de ellos es un error. Los micronutrientes componen porcentajes muy bajos de las calorías. Comprenden minerales y vitaminas, por ejemplo, sodio, zinc, magnesio, selenio, hierro, vitamina A, B, etc. Son indispensables, abundantes en alimentos integrales de origen vegetal. Los fitonutrientes son nutrientes no esenciales para la vida, pero consumirlos mejora el sistema inmunológico y funciones corporales. También son abundantes en alimentos de origen vegetal. Aprendamos a leer los factores nutricionales de las etiquetas. Esto no es propio de conspiranoicos. Es propio de quien respeta su cuerpo y está consciente de su impacto en el micro y macrocosmos. No hace falta entender el detalle. Sí, la cantidad de calorías por porción. Por ejemplo, un simple vaso de destapacaños o gaseosa puede contener las mismas calorías que varias frutas. Y no solo no es saciante y nutricionalmente nulo, sino dañino para nuestro sistema. Una cucharada del veneno conocido como azúcar puede contener tantas calorías como una manzana, que es más saciante y que aporta varios macro y micronutrientes. Idealmente, debemos consumir alimentos frescos, orgánicos, directamente del productor, evitando la intermediación y cadenas logísticas. Alimentos que no necesitan el detalle nutricional. Sin embargo, ya que muchos necesitamos hacer una transición o simplemente pretendemos seguir consumiendo ciertos alimentos envasados, es importante conocer qué
es lo que contienen y quién los produjo. Considero ineludible el buscar en la lista de ingredientes la presencia de venenos que son nocivos, como los transgénicos, lácteos, azúcar, colorantes, preservantes, glutamato monosódico y otros venenos que serán descritos próximamente. Un acercamiento efectivo es rechazar todo producto de marcas multinacionales, marcas que testean en animales y promueven la crueldad. Otro acercamiento semi-efectivo es rechazar todo aquel producto cuya lista de ingredientes comprende componentes de nombres extraños que no conocemos. Es muy común encontrar componentes casi impronunciables en las etiquetas. Si no sabemos qué es, no lo comamos. Con un pH acídico, los cárnicos y derivados animales son venenos que deben ser evitados. Como se ha explicado anteriormente, los bípedos rasurados no estamos diseñados para ingerirlos. Somos una especie frugívora y/o de almidón, es decir, mejor adaptados para una dieta vegetal. Y dentro de este grupo, las frutas y almidones son nuestro alimento ideal. Somos frugívoros y debe entenderse a las frutas clasificadas botánicamente, no gastronómicamente. Comprenden todos los alimentos portantes de semilla en el interior. Es decir, algunos ejemplos son el tomate, aguacate, maíz, pimiento, zucchini, limón, naranja, banana, nueces, etc. Muchas de las semillas de estos frutos son comestibles. Las semillas ricas en almidón, como son las leguminosas y cereales, lo que se llama gastronómicamente granos, así como varias hojas verdes, tallos y raíces de tubérculos, son fácilmente asimilables y muy beneficiosos. Hay partes que no asimilamos de lo que la gastronomía llama vegetales, pero que ayudan al proceso digestivo. Algunos indican que la dieta crudivegana, es decir, aquella en la que no se cuecen los alimentos, es la ideal. Evita y revierte patologías. Se basan en muy razonables estudios. Cocer los alimentos mata nutrientes. Es cierto que las células mueren al subir la temperatura y todos los procesados son más difíciles de digerir. No pongo esto en duda, pero también hay estudios importantes que indican que 800.000 años de historia comprueban que vamos comiendo almidón, es decir, cereales, leguminosas y tubérculos cocidos como principal alimento. Desde hace varias generaciones de los supuestos ancestros de la teoría evolucionista darwiniana lo comprueban en sus dientes y heces. Es decir, que especies homínidas previas al Homo sapiens ya lo hacían. Evidencia cuestionable por la falta de sustento de la teoría de la evolución macrobiológica darwiniana. Pero restos en los dientes de Homo sapiens de la antigüedad sí son una evidencia concreta de que vamos comiendo almidón por cientos de miles de años. Hay quienes alegan que nuestro desarrollo craneal sea debido al consumo de cárnicos. Tomando los argumentos darwinianos, que no comparto como una posibilidad, el principal combustible de nuestro cerebro es la glucosa, que se deriva del carbohidrato, macronutriente prácticamente inexistente en los cárnicos. Nuestro cerebro consume hasta el 60% de la glucosa de nuestra sangre. Emplear la proteína y grasa para el efecto es calóricamente ineficiente. Nuestra capacidad craneal no se desarrolló comiendo animales. Puede ser
que su consumo haya contribuido a nuestro desarrollo social, pero no biológico. De acuerdo a estudios de heces fosilizadas, como el de Michael Kilkes, hace millones de años, nuestros supuestos ancestros del Pleistoceno comían básicamente vegetales, consumiendo más de 100 gramos de fibra al día. Ni se diga especies más recientes, como el llamado Neandertal, en las cuales las evidencias de dieta vegetal predominante son mucho mayores. Considero que la dieta cruda y vegana puede ser muy beneficiosa, pero para el promedio de los bípedos urbanos no es la dieta más práctica, especialmente para aquellos que viven en climas extremos, donde el cultivo y la preservación de las frutas es complicado. La glucosa es el combustible ideal para nuestro cerebro. La glucosa se extrae de los carbohidratos. Nuestro cerebro no evolucionó comiendo animales. Si no fue mediante alguna intervención genética interplanetaria o interdimensional, o creación directa de alguna deidad, fue probablemente por el cultivo de alimentos como granos, alimentos ricos en almidón, por ejemplo, el trigo, arroz, cebada, lenteja, garbanzo, pues estos fueron factores determinantes del desarrollo de las grandes civilizaciones. El grano es calóricamente más denso que la fruta. Se puede almacenar, transportar y conservar para fechas futuras con facilidad. Resulta más económico que la mayoría de frutas. Sin mencionar, y dejando al margen el asunto de aberraciones como los transgénicos y el gluten, las características del almidón y los granos actúan de manera eficiente como combustible de nuestro cuerpo físico. Ciertas vitaminas son micronutrientes esenciales para la vida, y vitaminas hidrosolubles como la B y C son abundantes en las frutas y vegetales, en menor cantidad en los almidones y aún menor cuando son cocidos, que resulta ser lo más convencional y necesario. Los almidones más ingeridos no pueden comerse crudos. Por esto, no se debe dejar de comer frutas. Esta no es una conclusión arbitraria, tampoco una sugerencia calificada. A mi parecer, podemos vivir muy bien únicamente con frutas, como crudo y veganos. Y también podemos vivir muy bien con almidones, provenientes de semillas, como leguminosas y granos. Pero en el segundo caso, si eliminamos las frutas, podemos tener deficiencias nutricionales. La combinación de frutas y almidones es lo más práctico a un nivel nutricional, económico y calórico. La alimentación vegana tiene todos los micro y macronutrientes necesarios. Algunos falsos mitos de la alimentación vegetal son la deficiencia proteica, deficiencia de hierro, calcio, zinc, vitamina B y omega 3. Una enorme cantidad de dietas falsas noveleras y estudios pseudocientíficos surgen en los medios todo el tiempo. La mayoría basados en estudios muy limitados de solo decenas o cientos de individuos en cortos periodos de tiempo. Pero son promovidos como grandes verdades, como grandes descubrimientos. Nos venden sus resultados como la novísima panacea. Son pseudoestudios cuyos resultados son promovidos y financiados por los lobbyists corporativos. Estudios controversiales como The China Study de Colin Campbell y los estudios de la Iglesia Adventista son análisis que comprenden a decenas de miles de individuos, comprobando la longevidad e incidencia reducida de enfermedades en veganos. Pero estos estudios no tienen la exposición mediática que otros, pues vender brócoli no resulta lucrativo ni mantiene bípedos enfermos, en desacuerdo
a la agenda de los lobbies corporativos, quienes son dueños de las universidades, los medios de comunicación, la agroindustria y las farmacéuticas multinacionales, los ocultistas oscuros. Solo hay un grupo cuya alimentación hace que se inscriban los niveles de colesterol aceptables para evitar problemas circulatorios, que son la principal causa de muerte en los bípedos. No son quienes comen animales, no son los vegetarianos, solo los veganos lo hacen. Menciono este tema como un neófito, pues no puedo corroborar su eficacia en periodos extendidos. Hay quienes afirman que los ayunos pueden hasta revertir el cáncer. Lo que objetivamente puedo compartir es que en periodos cortos, por ejemplo de un día, y cada ayuno espaciado del siguiente con algunas semanas, resulta muy eficaz para desintoxicar, pero mucho más eficaz como una práctica esotérica para desarrollar voluntad y trascender adicciones de nuestro mal acondicionado paladar. Después de unas 36 horas sin comer, 1. Se desarrolla fortaleza a nivel espiritual. Y 2. Hasta la hierba más amarga sabe a gloria. Ya no hay pan duro. Ya no necesitamos de las toneladas de glutamato monosódico y azúcar del corporativismo. Los lobbies corporativos hacen uso de sus infinitos recursos e influencia para financiar estudios falsos y mediante la publicidad lavarnos del cerebro. Cada vez que escuchamos de un nuevo estudio que promueve el consumo de huevos, lácteos, cárnicos o azúcar, debemos buscar la fuente del financiamiento del estudio y su promoción, es decir, ¿qué intereses yacen detrás? Nos han bombardeado con la idea de que el queso y la leche son buenos para los huesos, que aportan calcio. Estrategia financiada por la industria láctea. Esto es falso. Los lácteos causan cáncer y promueven la osteoartritis. También que el consumo de huevos no eleva el colesterol LDL. Falacia financiada por el Egg Board estadounidense. El colesterol ingerido sí influye en los niveles de colesterol de baja densidad de la sangre, es decir, el colesterol malo. Las aflicciones circulatorias, es decir, infartos, hipertensión, arterias tapadas, son la principal causa de muerte de los bípedos rasurados. Los cárnicos, lácteos, huevos, aceites de cocción las causan. En individuos veganos, su incidencia es incomparablemente menor. Quienes promueven una alimentación vegetal no tienen agendas, no tienen detrás las industrias que mueven billones de papelitos verdes, no tienen el financiamiento de las corporaciones malignas. Frijoles, brócoli, espinaca, manzanas y limones no son una industria que mueve dinero. Su única agenda es la salud, la verdad y la justicia. A los bípedos nos fascina escuchar buenas noticias de nuestros malos hábitos. Noticias que avalen nuestro proceder nocivo o incorrecto. Y no nos importa que sean falsas, no nos importa consultar la fuente o los intereses que están detrás. Pero cuando escuchamos una noticia que cuestione la imposición cultural de un mal hábito, intentamos buscarle hasta una quinta pata inventada para desmentirla. La verdadera ciencia es muy sólida. La dieta es nuestra medicina o nuestro veneno. Muchos buscamos esa panacea de la salud, esa pastilla mágica que nos cure de los males y para lograr la longevidad. Seamos causales,
enfrentemos las causas de los males que adolecemos. La respuesta no está en un fruto mágico que crece en el medio de los Himalaya, ya patentado por alguna transnacional y vendido a miles de dólares. Tampoco en frutas exóticas que crecen fuera de nuestra localidad. Por lo general, tenemos cerca todo lo que requerimos. La respuesta no está en apagar incendios, está en dejar atrás lo que provoca los incendios. Corrijamos la dieta.